Hola, hoy voy a hablarles un poco sobre este libro, En el Camino, escrito por Jack Kerouac. Es un libro muy interesante que me di a la tarea de leer hace una semana, pero que yo sabía que existía desde ese tiempo. Más o menos sabía un poco de lo que trataba la historia, pero al momento de leerla sí que fue un poco diferente a lo que yo podía haber esperado. Ok, bueno, este libro fue publicado en el año 57. Fue escrito en el 51, o sea, 7 años después fue publicado, después de haberse escrito, y se escribió en 3 semanas según Jack Kerouac. Pero luego uno investigando se da cuenta que en realidad el libro fue escrito a finales de los años 40. Voy a leer un fragmento de unas notas que deja el traductor, que en este caso se llama Martín Lendinés. Es el traductor de varias de las obras de esta editorial, que dice: breves notas a la traducción. Desde 1957, fecha de la publicación de esta novela, escrita en su mayor parte según datos fidedignos en 1948 y 1949. Ok, ¿por qué nos dice esta fecha de 48 al 49? Hay otras fuentes que lo extienden hasta el año 50, pero más que nada porque al momento de estar leyendo esto nos vamos a encontrar con que toda, yo no sé si es toda la totalidad del libro, pero sí es cierto que es un libro que está basado en la vida real. O sea, todos los sucesos que aquí acontecen ocurrieron dentro de esos años, 1948 y 1949. Por eso se dice que aquí el autor dice que se escribió en esos años, pero en realidad Kerouac se sentó en el año 51 a hacer el texto. Los personajes que aquí encontramos son personas en la vida real. El protagonista, Salvador Paraíso, por así llamarlo en español, Salvador Paradise, es Jack Kerouac. Acá tenemos una foto de Jack Kerouac. Y otro de los personajes que llega a ser importante en la historia de este libro, Dean Moriarty, lo identificamos con Neil Cassidy, que sería este individuo de acá. Incluso esta foto, aquí nos dice la ilustración que fue fotografiada por Caroline Cassidy, una de las parejas de Neil Cassidy. Y pues aquí encontramos a Neil Cassidy con Jack Kerouac, ¿no? Y lo que trata este libro básicamente es la vida de Salvador Paraíso junto a Dean Moriarty. Dean Moriarty es un sujeto que llega a la vida de Salvador en un momento en que el propio Salvador nos lo relata al inicio de este libro. Conocí a Dean poco después de que mi mujer y yo nos separásemos. Acababa de pasar una grave enfermedad de la que no me molestaré en hablar, exceptuando que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. Con la aparición de Dean Moriarty empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Antes de eso había fantaseado con cierta frecuencia en ir al oeste para ver el país, siempre planeándolo vagamente y sin llevarlo a cabo nunca. Dean es el tipo perfecto para la carretera porque de hecho había nacido en la carretera. Aquí ya nos está introduciendo inmediatamente a Dean Moriarty. Bueno, al leer esta primera parte ya hasta nos estamos entendiendo que Dean Moriarty tiene una carga protagonista tan fuerte como la de Salvador en esta parte, ¿no? Y bueno, encontramos que estos tipos, Dean Moriarty y Salvador, empiezan a viajar por carretera a diferentes lugares. En la primera parte empieza a viajar Salvador un poco solo y se empieza a encontrar con Dean Moriarty en las otras ciudades y lo empieza a acompañar. Pero a medida que avanzamos en el libro, ellos empiezan a ir desde el principio hasta el fin juntos en cuanto al destino y en cuanto al viaje. Para decir algo rápido del personaje de Dean Moriarty, es que llegan a clasificarlo como un desentendido, ¿no? Yo de repente lo llegué a clasificar por ponerle una etiqueta de espontáneo, y creo que alrededor del libro se puede encontrar esa espontaneidad de las vidas que llevaban.
se iban a la carretera con quizás $3 y iban pidiendo autostop, y el poco dinero que tenían lo gastaban en vino o lo gastaban en gasolina nada más. Y todos se iban compartiendo lo que tenían, ¿no? A lo largo del viaje se van encontrando con diferentes personas a los que van sumándose al viaje como mochileros, vagabundos. Algunos se van en los trenes, algunos los recogen en los autos, los llevan hacia una ciudad cercana, y de repente empiezan a irse de fiestas, empiezan a conocer chicas, a ligar chicas, empiezan a... Hay una historia aquí en este libro donde llega Dean Moriarty a robar 3 autos, 4 autos en una misma noche, y al día siguiente tienen que salir de la ciudad porque los iba a buscar la policía. Pero bueno, hablando un poco del caos que traía Dean Moriarty, que era una persona muy acelerada en un aspecto, también encontramos que era una persona interesada por la literatura y interesado por la filosofía. Y en este fragmento que voy a leer se muestra un poco esa parte de Dean Moriarty. Y naturalmente ahora nadie puede decirnos que Dios no existe. Hemos pasado por todo. Sal, ¿te acuerdas de cuando vine a Nueva York por primera vez y quería que Chad King me enseñara cosas de Nietzsche? ¿Te acuerdas de cuánto tiempo hace? Todo es maravilloso. Dios existe. Conocemos el tiempo. Todo ha sido mal formulado de los griegos para acá. No se consigue nada con la geometría y los sistemas de pensamiento geométricos. Todo se reduce a esto. Hizo un corte de mangas. El coche seguía marchando en línea recta. Y no solo eso, sino que ambos comprendemos que yo no tengo tiempo para explicar porque sé y tú sabes que Dios existe. En un determinado momento me lamenté de los problemas de la vida, de lo pobre que era mi familia, de lo mucho que deseaba ayudar a Lucille, que también era pobre y tenía una hijita. Problemas, ya ves, es la palabra que generaliza los motivos por los que Dios existe. Encontramos ese lado de Dean Moriarty, una persona interesada por las letras, pero igual con una vida desenfrenada. Otra de las cosas que yo destaco de este libro es la forma en que describe los paisajes de donde van viajando, las sensaciones de ir saliendo de una ciudad para irse a otra, las aventuras que les pasan, la forma de relatarlas. Sientes que tú estás ahí, sientes que tú estás recreando las imágenes en tu cabeza y vas viajando con ellos. Aquí en esta parte nos explica cómo era marcharse de una ciudad, ¿no? Nos marchamos, dejamos a Tim en su patio de las llanuras de las afueras y le vi hacerse más y más pequeño. Se quedó allí de pie por lo menos un par de minutos, viendo cómo nos íbamos y pensando en sabe Dios qué cosas tristes. Seguía haciéndose más pequeño y continuaba allí, inmóvil, con una mano en la cuerda de tender la ropa, como un capitán, y yo giré la cabeza para verlo un poco más hasta que no hubo más que una creciente ausencia en el espacio. Y el espacio era el horizonte hacia el este, hacia Kansas, hacia la inmensidad que llevaba hasta mi casa en Atlanta. Luego nos dirigimos hacia el sur en dirección a Castle Rock, Colorado, mientras el sol se ponía rojo y la piedra de las montañas del oeste parecía una cervecería de Brooklyn en los atardeceres de noviembre. Muy arriba, entre las sombras púrpuras de la roca, había alguien caminando y caminando, pero no podíamos distinguirlo bien. Quizá fuera aquel anciano de pelo blanco que yo había percibido años atrás en las alturas, Zacateca Jack. Pero se me acercaba, solo que siempre por detrás, y Denver retrocedía más y más como la ciudad de sal, y sus humos se abrían al aire y se disolvían ante nuestra vista. Y bueno, este libro me parece muy bueno en esas cuestiones de que te van hablando también del paisaje. O sea, no todo se centra en la vida de desenfrenada de estos sujetos, sino que se toman el tiempo para apreciar esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Al parecer estos individuos empezaban a disfrutar mucho esos pequeños detalles de la vida, ¿no? Desde ver un paisaje, ver la sierra, ver las personas de cierto, en este caso empiezan a viajar a México y empiezan a decir cosas muy buenas acerca de este país, empiezan a hablar de su gente, de sus poblados, e incluso ya
basándonos ya en la vida general del escritor Jack Kerouac, era una persona que le gustaba México. Nick Cassidy murió en México, en unas vías del tren, me parece que en San Miguel de Allende. Y mucha gente que forma parte de la llamada generación Beat, que a lo mejor no se consideraban tanto parte de esa generación, como llega a pasar con William Burroughs. William Burroughs aparece bajo el nombre de Old Beau Lee en este libro. Incluso podemos percibir a Allen Ginsberg, incluso. Aparte de que hay partes donde nos tratan un poco de su vida desenfrenada y sin límites, también llega a haber partes en donde el propio protagonista nos empieza a hablar de que se está arrepintiendo de haber iniciado ese viaje, ¿no? De que llega a tener esos momentos de incertidumbre, de coraje, de enojo, de tristeza. Vaya, como todos los seres humanos, ¿no? Este es el libro del camino, en el camino de Jack Kerouac. Si alguno de ustedes lo ha leído o tiene una opinión acerca de Kerouac o acerca del libro, la pueden hacer. A mí me parece que es un libro muy interesante. Los invitaría a que lo leyeran y que sacaran sus propias conclusiones. Son temas muy extensos como para abordar en un pequeño video, pero siempre podemos encontrar algo que nos sea útil en este tipo de libros. Bueno, muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales. Vamos a estar ahí publicando algunas cosas o publicar algunas previsiones de los videos, algunas fotos y cosas relacionadas, ¿no?, con metal. Bueno,